Bienvenidos a Limítrofe, un podcast donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo están Caro Félix Hola, y mi amigo Alejandro Velázquez. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, amigos, todo bien. Y pues ya llegamos al capítulo 10. Ahí, No siguiente, manches, pues, hubieras ya. dicho, para armar una peda. Para sí, ¿verdad? Deberíamos, mira, estamos como a 6 o 7 suscriptores de llegar a los 200, que yo sé que es una, o sea, van a decir es una mamada, ¿no? Pero ha costado trabajo, ¿no? Entonces, suscríbanse y si llegamos a los 200, pues, hay que organizar algo, ¿no? Regalamos algo, pues a ver qué hacemos, ¿no? Alguna dinámica por ahí para generar Ándale, sí, engagement, que le llaman, ¿no? estaría Este, chido eso. sí, estaría chido. Y en este episodio vamos a hablar sobre las distopías. De hecho, ya por ahí nos lo habían pedido este tema. Y pues ya, por fin toca, las distopías. Pues, antes que nada, ¿qué son, no? ¿Qué es la distopía? Y pues no se puede hablar de distopía ni se puede entender realmente el término si no se hace referencia a la utopía, ¿no? La utopía, Ujú. como seguramente sabrán algunos, la mayoría, viene de la obra de Tomás Moro, del mismo nombre, Utopía, que básicamente describe y narra la vida dentro de una sociedad considerada pues más justa, ¿no? O hasta cierto punto perfecta, o hasta cierto punto una sociedad deseable, ¿no? En la cual, en el caso de Utopía, por ejemplo, no hay una diferencia de clases tan marcada, ni hay tanto crimen, ¿no? Ni tanta pobreza, y pues eso permite que se viva con relativa paz y armonía, ¿no? Entonces, el pensamiento utópico, bueno, además la palabra utopía viene del griego, ¿no? Topos es lugar y es como el negativo de, o sea, es un no lugar, un lugar que no existe, ¿no? Entonces, pues sí, desde la primera obra o sea, desde la obra de Tomás Moro que se llama Utopía, a este tipo de obras que proyectan sociedades inexistentes, pero que según la idea del autor serían deseables o perfectas, se les llama utopías. Y por contraposición a la utopía, pues está lo que nos interesa hoy, que es la distopía, ¿no? Que de hecho, desde el término, ¿qué pasó? El camión. el avión. Pasó bien, pero quién sabe si se oye, porque luego Ah, el, bueno. el ruido como más externo no lo capta, no sé. No sé si se oyó Yo, se oyó el avionazo pasar ahorita. Sí, Ah, ¿sí se no, oyó? no, no, no se escuchó. Ah, ok. a No. mí no me deja ni oír lo que pienso de tan fuerte que lo se Sí. escucha aquí, perdón. Em, entonces, el mismo término de distopía eh, hace referencia a utopía, ¿no? O sea, es lo opuesto a una utopía, ¿no? El dis es también un negativo, ¿no? Es un prefijo de negación. Entonces, sería como una no utopía, ¿no? O sea, un no lugar, ¿no? O sea, es muy confuso si lo ves así, pero ya como cuando lo vemos como lo contrario a una utopía, una sociedad perfecta, una sociedad deseable, pues se entiende mucho más fácil, ¿no? Es justamente el retratar una sociedad terrible, indeseable, injusta, ¿no? Frecuentemente, así como la utopía se utiliza pues, como una herramienta también como para imaginar sociedades futuras, em, es parte también del pensamiento, creo yo, político, ¿no? De la filosofía política, es importante la utopía para el pensamiento de la filosofía política. Sobre todo como para sobre todo como para los inicios de, digamos, el comunismo, ¿no? Y Exactamente. las tradiciones Ujú. colectivistas y demás en el siglo XVIII y luego XIX. Efectivamente, efectivamente. Entonces, así como está muy ligado este pensamiento con la utopía, el pensamiento sobre la sociedad también está ligado con la distopía, ¿no? Es una reflexión, diría yo, sobre las sociedades o sobre hacia dónde va la sociedad, ¿no? O tiende a hacerlo, la distopía. Entonces, pues eso es como a nivel de definición, además para estar todos en el mismo canal. Y a continuación vamos a empezar a ver ejemplos más concretos. Em, creo, yo me puse a revisar un poco la historia de la utopía y casi todos los estudiosos dan por hecho que las primeras son
pues ya sabes, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, 1984, pero en realidad hay ejemplos anteriores que son menos famosas, ¿no? Son obras que no son anglosajonas, entonces como que ahí están un poquito barridas por abajo del tapete de la historia de la Y ciencia también ficción. anglosajonas. Ah, y también hay algunas anglosajonas. Ok. Bueno, pues como bien dice Esteban, las distopías son como estas narrativas, ¿no? Que plantean escenarios generalmente futuros, aunque no necesariamente, pero generalmente son futuros, que representan, digamos, planteamientos o bien totalitarios, sociedades en donde la individualidad ha sido suprimida, regímenes que implican violencia contra, digamos, los sujetos, ¿no? Que los conforman. Es decir, son exactamente como aberraciones De la idea de Estado. de la idea de Estado y de la idea de una sociedad. Exactamente. Y además, generalmente, un poco apelan a hacer como una exageración crítica, ¿no? De la realidad en la que vive el autor, ¿no? O sea, generalmente las distopías hablan más del presente, ¿no? De quien las escribe y de las necesidades y las aproximaciones críticas a esa realidad del escritor, ¿no? Y del autor, que hacer verdaderamente planteamientos futuros, aunque utiliza la especulación sobre el futuro como su instrumento narrativo, su dispositivo narrativo. Ahora, ¿cuándo se empieza a utilizar el término de distopía? Bueno, es interesante porque en realidad no proviene como tal de la ficción, sino que surge, digamos, de la retórica política, y fue justamente un economista clásico, sociólogo, y también como de los precursores de la sociología eh, positivista, liberal, ¿no? Que es ni más ni menos que que John Stuart Mill. El utilitarismo. Exactamente, ¿no? Sí. exactamente, ¿no? Y es una palabra que empieza a utilizarse justamente en el ámbito de discursos políticos que se dan en la palestra, pues, del Parlamento, ¿no? Con el tiempo, eso pasa ya al mundo de la ficción. O sea, se quejaba y en lugar de decir está convirtiendo Estados Unidos en Venezuela, decía esto está volviendo una distopía, ¿no? Sí, que es Era lo más o contrario menos. a una utopía. Ajá, exactamente, es un poco como el sentido, Ah, ok. ¿no? Ahora, yo pienso que si bien las utopías y las distopías son como narrativas modernas plenamente, ¿no? Incluso si lo pensamos en sus orígenes, por ejemplo, en Tomás More o Campanella, ¿no? Etcétera. Es como, es interesante porque tanto la distopía como la utopía pareciera que tiene como un claro origen o un claro referente en Platón, ¿no? En la República de La República, Platón, claro. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la formulación política de la República de Platón, ¿no? Que se presenta como una sociedad ideal, a los ojos contemporáneos también, ¿no? Se puede presentar como una distopía totalitaria, clasista, ¿no? En la que los filósofos gobiernan, imagínate. Sí, claro. Sí, es que la utopía de un señor es la distopía de otros. Exactamente, ¿no? Ajá. Y esto es interesante porque también, así también, durante, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? Hay distopías y utopías, ¿no? Ajá. Aunque no se les llama así, ¿no? Que hablan sobre, por un lado, el triunfo del reino de Dios en la tierra, ¿no? Y esta idea de la ciudad de Dios, que es como una gran utopía de Occidente, ¿no? Que de hecho va a comandar, digamos, incluso programas colonialistas, ¿no? Como la colonización de América. Eh, y la otra, justamente esta idea de el reino del diablo, ¿no? Ajá. El reino del diablo, que particularmente va a hacerse presente a partir del año 1000, ¿no? Por una serie Pensamiento milenarista de que se va a acabar el mundo, ¿no? exactamente, ¿no? Por una serie de procesos históricos, ¿no? Que van a terminar por desmantelar el ámbito el mundo medieval ya hacia los albores del siglo XIV y XV, de los siglos XIV y XV. Pero es interesante porque ya aquí vemos como esta tensión entre proyectos de especulación sobre el futuro, ¿no? Que tienen una incidencia clara en la realidad y en la vida de los sujetos. Pero ahora vámonos a lo que nos atañe, que es realmente el mundo de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Ajá. Ahora es interesante porque, aunque ustedes no lo crean, si bien nosotros asociamos la distopía
con críticas a sociedades estatistas, totalitarias, corporativistas, ¿no? En los que a veces son suprimidos los sentimientos o El individuo, ¿no? el individuo, o como el despliegue espiritual del hombre, etcétera. La primera utopía como tal de la literatura de ciencia ficción contemporánea, ¿no? En realidad es una obra católica, una obra cristiana. La primera utopía. Perdón, la primera distopía, no, es una obra cristiana que se llama El Señor del Mundo y que es de un autor que se llama Robert Hugh Benson, es una obra de 1907 y es muy interesante porque justamente es una obra que habla del triunfo del anticristo. Órale. ¿No? De un mundo futuro en donde el anticristo ya es el dueño, es el señor del mundo y de cómo esta sociedad atea o mejor dicho, satánica, pues se configura. Es interesante además porque empieza a generar un tropos que ya no pertenece a la ciencia ficción, sino más bien al mundo de la fantasía que tiene que ver con esta idea del anticristo como el próximo dueño del mundo y que además es un señor que es muy encumbrado. Exacto, o sea, que esta idea del anticristo como un hombre moderno, Ajá. ¿no? Como un representante, que además como un representante del pensamiento moderno, ¿no? Sí, empieza como articularse al menos en lo ficticio con esta obra, ¿no? Que también se considera digamos, oficialmente la primera distopía. Muy poco conocida o al menos para la gente a la que nos gusta la ciencia ficción. Tengo entendido que era la novela favorita del Papa Benedicto y del Papa Francisco, así que ustedes ya sabrán. Novelaza. No. Novelaza. Pero bueno, durante esta década hay algunos otros ejemplos que ya se inscriben propiamente dicho en lo que nosotros entendemos como una distopía, aunque hay ahí algunos autores que matizan si son realmente distopías o si más bien estamos hablando de utopías de utopías de antiutopías políticas, ¿no? Sí. Yo creo que es una discusión demasiado académica, ¿no? O sea, como que sí, o sea, dejámoslo en utopía y distopía, ¿no? Incluso, bueno, paréntesis, hay una a mí no me gustan mucho las taxonomías porque son muy problemáticas, ¿no? Cuando uno realmente se enfrenta a las obras se da cuenta que nadie escribe ni crea una obra pensando en una taxonomía, ¿no? O sea, después siempre es a posteriori que alguien se la atribuye, ¿no? Pero normalmente hay una taxonomía básica para entender la distopía, que es que son directas o indirectas. Y es buena porque sí es útil, ¿no? Y sí aplica. Y propiamente, o sea, podemos decir que las directas son aquellas en donde el tema en sí de la obra es la distopía, ¿no? La conformación de un régimen con ciertas características y cómo ese régimen termina por suprimir al individuo, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, 1984, o Nosotros de Sam Miatino, el Brave New World de Huxley, etcétera, ¿no? Y las distopías indirectas, que son aquellas en las que la distopía es el escenario de un conflicto que va más allá de la conformación del régimen como tal. ¿No? Por ejemplo, no sé, sueñan los androides con ovejas eléctricas, podría ser un ejemplo, si lo queremos pensar. Bueno, no es tan distópico, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, cicalocaína, eso es un ejemplo típico de una distopía indirecta. Okay. El tema no es la distopía en sí, sino el problema de la búsqueda de la verdad. Sí. ¿No? Pero al mismo tiempo su escenario es una sociedad. ¿No? Entonces, eso no sirve, ¿no? Pero bueno, un poco, bueno, solo para tener esto claro, ¿no? Porque esa distinción es interesante porque entonces sí, si hablamos solamente de utopías directas, hay como un corpus mucho más manejable, ¿no? Ajá. Si no se abre muchísimo y casi que el 60-70% de la ciencia ficción se mete en el género distópico, ¿no? Y ahí tienes que, pues la obra de Dick, casi toda la obra de Dick podría ser una distopía indirecta en donde acontecen un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Completamente. Ok. Entonces, bueno, eso. Pero, bueno, entonces, propiamente dicho como tal, utopías directas, ¿no? Distopías directas, ¿no? En donde se está hablando de diferentes conflictos que surgen, digamos, en la organización de este tipo de
grandes estados. Bueno, lo tenemos, por ejemplo, o no solo de grandes estados, sino también, por ejemplo, el influjo de la tecnología ya empieza, ¿no? A tratarse, ¿no? Y más que Estado hay que hablar de sociedad en general, ¿no? Porque también hay unas, Ahorita voy a sí, ¿no? decir por qué. El papel que juegan, no sé, las empresas privadas o lo que sea, en las diferentes fuerzas que Sí, forman la sociedad, ¿no? y aunque es interesante porque eso también parece ser que es como histórico, ¿no? O sea, en determinadas décadas se escribe más sobre ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, entre los 20 y los 30 se escribe mucho sobre sociedades estatistas, totalitarias, Sí, porque estaba obviamente, ¿no? la Unión Soviética, ¿no? Era el peligro. Pero, por ejemplo, en 1910, en 1909 tenemos una narración que se llama La máquina se para de Forster, en donde más bien nos hablan de cómo la tecnología ha llevado a la enajenación de las facultades corporales del hombre, o sea, es básicamente Wall-E, esa onda, literalmente, porque hay hasta como máquinas que te mueven, ¿no? Y un poco el conflicto tiene que ver con que en un momento dado la máquina que posibilita pues el despliegue de la vida de una mujer se para, Ok. ¿no? Ajá. Entonces, aquí, bueno, empieza a utilizar, bueno, No, sí, ¿no? no, dale, estaba yo pensando en... Síguele, ¿qué pasó? Ah, Y bueno, y ya de aquí también está, bueno, claro, esta novela que también entraría un poco más en lo que se conoce como antiutopías políticas de Jack London, ¿no? Que es como ajá, el talón de hierro, ¿no? Esta obra que creo que es de 1911, sí, que es, sí, sí, creo. que es importante. Yo ahorita la tengo, yo no la he leído, no quiero hablar de ella, entonces, pero es importante tenerla en consideración porque si algunos la asumen como un precedente, sobre todo en 1984. No lo tengo tan claro. Cuando la lea lo... Yo vi por ahí que alguien mencionaba a Eugenia como uno de los primeros ejemplos de distopías, pero tú sí la leíste. Sí, Entonces, ¿se lee como una distopía o se lee más bien como una especie de prescripción utópica del autor, como diciendo una vez que nos desembaracemos de estas cosas y tengamos estas otras, entonces la sociedad va a ser así? es que pareciera que el autor le parece, no lo sé, no, tal vez tendría que volverla a leer como para captar esas sutilezas. A mí me parece que no hay ese afán crítico en el autor de Eugenia, me parece. Sin embargo, también me parece que lo que describe es espantoso, Claro. ¿no? Entonces, me cuesta pensar que haya gente a la que no le parezca, o sea, que en su mismo contexto no le pareciese espantosa esa especulación futura a la gente que leía. Entonces, desde esa perspectiva pienso que tal vez sí hay como jiribilla, Ajá. ¿no? Como te estoy contando el mundo futuro como si no lo estuviera juzgando, Pero ahí está un pero te lo poco, estoy ajá. contando de tal Te lo manera que paso te al costo espantas, para que, ¿no? ajá, y te Ajá. espantas tú, sí, claro. Ok. Entonces, podría ser, ¿no? Ok. Sí, también he leído que se le considera un antecedente de las distopias, porque justamente él plantea una sociedad en la que el control del Estado ha llevado a tal punto, ¿no? O sea, que se mete en la reproducción, en la crianza, en la constitución de las familias, Ujú. ¿no? Etcétera, etcétera, Ok. etcétera, ¿no? Ujú. Sí, sí. Em, sí, no ibas a hablar Sí. de nosotros, ¿no? Ah, bueno, y ahora vámonos propiamente. Ahora, hay como un canon, ¿no? De lo que son las distopías en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Que está constituido básicamente por 1984, por Nosotros, que es una novela de un autor ruso que se llama Evgeny Samiatin, Ujú. y por, obviamente, Un mundo feliz. Un Mundo Feliz y, claro, Cuatro. Fahrenheit de Ray Bradbury, ¿no? Aquí tenemos todos, bueno, casi todos, no tenemos Un mundo Un feliz, no, Mundo Feliz. lo tenemos en una edición por Tenía ahí. una edición tan fea, o sea, pero tan fea, creo que de Bruguera. Seguramente estaba expurgada, porque así eran las ediciones de Bruguera, ¿no? El canon de la ciencia ficción. Eh, no siempre se considera a Nosotros, sin embargo, Nosotros es la primera, digamos, Que además dicen que en de 1984 este toma grupo. muchísimo, ¿no? De nosotros, o sea. Sí, ciertamente toma muy, o sea, incluso como esta idea de la vigilancia, yo creo que sobre todo es la noción de la vigilancia, la idea de la vigilancia, no, extrema. Ajá. Sí, yo he leído listas como de paralelismos entre las dos novelas Sí. y sí son muchos, ¿no? Sí son muchos. Ajá. A mí me gusta mucho 1984, nosotros no la he leído, pero sí sé eso, ¿no? Sí sé que hay muchos paralelismos.
y pues pronto me voy a echar nosotros. Yo creo que está mejor lograda Nosotros que 1900, o sea que como novela es mejor Nosotros. ¿Ah, sí? Pero bueno, tendrán que leerla ustedes. O sea, es un juicio. Sí, ¿no? es como de... Bueno, Nosotros fue publicada en 1921 por un escritor ruso llamado, bueno, ya les decía, Eugenio o Evgenin Zamiatin. Él venía de bueno, procedía de una familia, digamos, relativamente, pues si no aristócrata, así acomodada, ¿no? Estamos hablando de la época lo digo porque estamos hablando de la época de la Revolución Rusa, ¿no? Digamos, su juventud transcurre durante la Revolución Rusa y después, y el posterior restablecimiento del régimen soviético, ¿no? Entonces, él, de hecho, era comunista, él era bolchevique, a pesar de su extracción. Sin embargo, vamos a ver que muy pronto va a empezar a entrar a volverse un personaje incómodo para el régimen, justamente pues por su perfil crítico y, ¿no? Etcétera. Cuando Zamiatin escribe escribe Nosotros, pues sí está haciendo una crítica en parte a lo que está viendo que está pasando en la URSS, ¿no? Con la constitución del partido, con la configuración del culto a la personalidad de Lenin, ¿no? Aquí todavía no había muerto Lenin, ¿no? Y empezaba ya a darse esta especie de culto cuasi religioso a la personalidad de líder, ¿no? Algo que de alguna manera queda plasmado en la figura del benefactor, que es como el Big Brother, ¿no? El gobernante o la figura gobernante de su obra. Pero no solamente a la Unión Soviética, porque de hecho de pronto hay mucha prensa con Zamiatin que tratan de ponerlo como el autor que muestra los horrores del totalitarismo soviético, y en realidad va más allá de eso. Él estaba escribiendo en 1920, cuando entre finales de la década de 1900, de los 10 y de los 20, que es justamente el momento en donde en Europa surgen los regímenes totalitarios, corporativistas, ¿no? Y esto es algo importante porque creo que una de los elementos centrales de estas tres obras que van a ser Un Mundo Feliz, Nosotros, perdón, y 1984, bueno, de Un Mundo Feliz no tanto, Ajá. no, pero sí por lo menos de 1984 y de Nosotros es, digamos, la supresión del individuo, Ajá. ¿no? La supresión del individuo y todas sus necesidades espirituales, personales, etcétera, frente a lo colectivo, frente al peso de lo corporativo, ¿no? Y lo digo así porque mucho de lo que ahora asociamos o achacamos como a una crítica del totalitarismo soviético en realidad es algo más generalizado en ese momento, ¿no? Que es ese corporativismo que caracterizó tanto al nazismo, al fascismo, al totalitarismo soviético, efectivamente, pero al PRI, ¿no? Al APRA de Perú, al peronismo, ¿no? Al varguismo de Brasil, ¿no? Es algo que estaba, digamos, en el zeitgeist, ¿no? De ese momento. Digamos, también puede dársele una lectura marxista, ¿no? O sea, estábamos en un momento en donde estas sociedades estaban desarrollando de forma industrial, se daban grandes procesos de migración, por ejemplo, del campo a la ciudad, ¿no? Eh, Movimientos que van a implicar o que van a necesitar de ciertas formas de culturas políticas que los van a posibilitar, y eso sobre todo se da con ese tipo de corporativismos partidistas, ¿no? El propio Gramsci escribe largo y tendido sobre la necesidad del partido, ¿no? Como tal, ¿no? Como instrumento necesario, ¿no? En ese momento de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, ¿no? Para poder alcanzar como, digamos, un avance en la lucha por la igualdad, ¿no? Ajá, sí. O más que por la igualdad, digamos, por la O tan solo... eliminación de las clases, ¿no? Al Estado, al proyecto de Estado que se tenía, ¿no? Sí, pero bueno, Gramsci obviamente desde la visión del claro, proletariado, de cómo construir un partido que se sobreponga, por ejemplo, al facho, ¿no? Que además es lo que estaba viviendo Gramsci, ¿no? Entonces, es interesante porque hablo mucho de partido porque en realidad es un problema central, ¿no? Es un problema central del pensamiento político. Y de las distopías. De ese momento, y es a lo que voy, y es lo que está en las distopías, y es de lo que están hablando estos autores, ¿no? Del problema del partido, del todos, del bien colectivo frente a la necesidad individual, ¿no? Y eso va a estar en nosotros, en donde tenemos una sociedad totalitaria. Bueno,
que además, bueno, no es la única crítica que tiene, también está esta visión de que, digamos, la racionalización de la sociedad, ¿no? Se está llevando, porque además finalmente sí es ciencia ficción en tanto que están viendo cómo las ciencias sociales, ¿no? La sociología, la economía, que además es algo que eso sí vio, por ejemplo, Samiatin con los planes quinquenales, eh, cómo se está creyendo, ¿no? En la ciencia como el instrumento, como el paradigma, y me refiero a la ciencia social, ¿no? Como aquello que va a permitir reformar a la sociedad hasta tal punto de llevarla a su mayor beneficio, ¿no? Claro. O sea, racionalizar la sociedad y que de hecho es mucho de lo que pasa, o sea, lo que implica la conformación política, ¿no? Así es una racionalización, ¿no? De la organización Y una social. intervención a gran escala en la naturaleza, ¿no? O Sí, sea, claro, porque se deja la presas, técnica, ríos, exacto, el confiar a la técnica, el futuro. el futuro, ¿no? En China hay un ejemplo muy interesante, bueno, muy triste también, de que en China se mataron a un montón de gorriones porque Ah, se claro, comían las cuando cosechas. el gran salto hacia adelante. Sí, se comían las cosechas los gorrioncitos. Entonces, creo que fue Mao, hizo Ujú. este programa para que, pues, quien matara llevara gorriones, muertos, les daban ahí algún tipo de estipendio. Y pues lo que pasó fue que pues, hubo Catástrofe. una gran extinción, una gran mortandad de gorriones a un nivel tal que pues le salió el tiro por la culata, porque entonces, pues las cosechas sufrieron más, ¿no? Hubo, ahí, No, porque problemas ecológicos más los grandes. gorriones cumplían un papel en la polinización y en la difusión, digamos, de las semillas, que no se entendía en ese momento, ¿no? Y Claro, cuando desaparecieron los gorriones, pues toma la una barbón, hambruna, ya no se puede polinizar, ¿no? claro. Ajá. Entonces, Y hubieron años de grandes hambrunas sí, es en un esa ejemplo de época. cómo orientaron la técnica para lograr un efecto a largo plazo y pues no le salió, ¿no? El cálculo puede fallar también, ¿no? Hay cosas que desconocemos. Pero un ejemplo muy claro es, digamos, la política económica de la mayor parte de las sociedades capitalistas, ¿no? Desde los 70 hacia acá, que es como ultra matemática, Ujú. ¿no? Es una economía, son planificaciones económicas que no se hacen con base en la realidad, sino en Proyecciones. proyectos macroeconómicos que luego, cuando se aplican, ¿no? Terminan creando catástrofes como las grandes crisis que nos han tocado vivir, ¿no? Desde entonces. Siempre digo, pienso, el error de diciembre, ¿no? Etcétera. El 2008, etcétera, ¿no? Pero bueno, está un poco esta idea, en ese momento era muy vigente esta idea de que, porque además parecía que hacia allá iban, ¿no? Muchos de los proyectos de ciencia de los estados, ¿no? Lo que hacía el nazismo, pero también lo que hacían los Estados Unidos, pero también lo que hacía Rusia, ¿no? Y estamos hablando ya con eso de las tres grandes potencias, ¿no? No, o sea, esta idea de que conciencia, pues iban a reformar todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde la técnica de transportación, desde la técnica bélica hasta la propia técnica hasta la propia, pues, reproducción, Ujú. ¿no? Por ejemplo, ¿no? La eugenesia, etcétera. Y entonces muchas de estas novelas hacen una visión, presentan una visión muy crítica justamente de este papel preponderante que se le da al pensamiento racionalista. En nosotros es muy particular y muy claro, ¿por qué? Porque en este mundo las matemáticas y el pensamiento matemático es una especie de religión, ¿no? Que ha sustituido a la poesía, que ha sustituido al pensamiento, bueno, al pensamiento religioso, que ha sustituido a todas las expresiones, ¿no? Digamos, del espíritu humano. No existen poetas que hacen, digamos, composiciones tecnomatemáticas, ¿no? O sea, hay como toda esta idea de que de una estetización de lo racionalista, que es interesante porque en realidad, si lo pensamos, por ejemplo, lo que planteaban artistas y grupos artísticos como el de los futuristas, Exacto. ¿no? Ajá. Como esta idea de vamos a hacer estética, la, Acción urbana, o sea, sí, vamos, o sea, lo bello es un automóvil, a toda velocidad por una un carretera, auto en ¿no? Lo que movimiento es decía más Marinetti. bello que la victoria de Samotracia. Ajá, exacto. No ¿No? O sé. sea, esta visión de que el progreso, de la estética de la máquina, ¿no? Entonces pareciera que también está como, que además empezaba a ser ya muy vigente eso sí empezaba a ser muy vigente en la URSS y también en el facho, ¿no? Porque hay toda una búsqueda de la construcción de una estética racionalista que pudiese
expresar la grandeza de estos estados, o bueno, así lo veían ellos, expresar la grandeza, aclaro. No vayan a llegar a los comentarios. Aclaro, la grandeza de estos estados, ¿no? Y entonces ahí tenemos esas grandes obras arquitectónicas de Virgilio Marchi en Italia, ¿no? Es que además es impresionante, o sea, las ves Que sí hay y sí cosas, son impresionantes, o sea, dices, o de Saint-Élian, ¿no? cuesta mucho trabajo no Las sentir, proyecciones de no Saint-Élian. sentir, sí, no sentirse arrobado Sí, por eso, ¿no? Porque llega un momento donde dice, a ver, es que esto es arquitectura facha, ¿no? A ver, aguanta, y eso, pero es que es impresionante, y ¿no? quieres algo interesante, por ejemplo, es que uno de estos arquitectos tan importantes para el facho, para la estética arquitectónica del facho, que es Virgilio Marchi, Ujú. tiene una serie de proyecciones futuristas, ¿no? De las ciudades próximas, Ujú. que si ustedes las ven, es Metrópolis. Sí. Son las ciudades de Metrópolis. Y es una estética que va a tomar muy pronto la cinematografía de ciencia ficción, ¿no? Y que hoy en día está completamente implantada en nuestra visión del futuro, Hasta el ¿no? cyberpunk es un poco, ¿no? De hecho, Es un ¿no? poco Entonces, esa eso cosa. por ahí, eso es un paréntesis, pero bueno, está como esta crítica, como ese deseo de de estetizar, digamos, lo racional y lo matemático, ¿no? Muy presente en San Meatín, ¿no? Les digo, ya no hay, la poesía es matemática, eh, además hay también esta idea del control social, ¿no? Y eso es muy importante porque va a ser muy trascendente y va a impactar directamente en 1984 en la idea del Big Brother, que en San Meatín en nosotros las casas son transparentes, son como cúpulas transparentes de vidrio y solamente cuando los hombres, cuando los sujetos tienen permitido tener relaciones sexuales, por ejemplo, claro, todo gestionado por el Estado, pueden cerrar las ventanas. De ahí en fuera, No sé si se oye, a lo mejor no se oye, pasó el camión de basura. bueno, de ahí en fuera Claro. siempre tienen que estar abiertas y hay una sociedad de la vigilancia total, que además es como un poco inquisitorial en ese sentido, ¿no? Ajá. Es el vecino también el que te ve, ¿no? Es ese control del todos. Y bueno, además esto de la técnica llevada hasta tal punto que, por ejemplo, para decidir quién va a ser tu pareja en este mundo, el Estado te estudia, analiza tus necesidades fisiológicas y te pone una pareja o sea, adecuada a esas necesidades fisiológicas, ¿no? Con la que puedes tener relaciones sexuales cada cierto tiempo y pues eso, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí pues tenemos a nuestro Está desde protagonista. Platón, incidentalmente, eso de la Sí. política reproductiva está desde Platón. Por eso les digo que que siempre está Es como perverso, o sea, la República de Platón ¿quieren leer un libro perverso? Lean La República, ¿no? Sí, sí, está perverso. Y bueno, aquí tenemos a nuestro protagonista que es un ingeniero, que además es de los ingenieros más importantes porque están haciendo una máquina, ¿no? Que es importante, no me acuerdo exactamente, leí hace mucho la novela, no me acuerdo exactamente, era como una especie de... ¿Un arma o No, ¿cómo se llaman las cosas que generan? Como una especie de gran generador, no lo tengo tan... como energía? O una nave, o sea, no tengo tan clara la máquina, pero están participa de un proyecto que es además como el proyecto del Estado, que Una es maravilla importantísimo, ¿no? Y es parte de, ¿no? Y de pronto conoce a una mujer disruptiva, que eso es casi como un arquetipo de estas novelas, ¿no? Tanto de Huxley como bueno, más que de Huxley, no, no, bueno, de Fahrenheit, ¿no? Sí. De Orwell, o sea, es la mujer disruptiva que trae jiribilla, digamos, ¿no? Sí. Y ella es parte de la resistencia y termina por romper el adoctrinamiento tan fuerte, no, que además ese es otro de los puntos, el control mental, el control de masas, que además también era la técnica psicológica que en ese tiempo se estaba desarrollando apuntaba hacia allá, ¿no? Digamos, es el tiempo en el que escribe Wilhelm Reich, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, llega esta mujer que trae jiribilla y empieza a romper con el adoctrinamiento del Estado sobre él. Y bueno, pues termina, porque además él en particular era importante justamente pues por su papel como ingeniero, ¿no? De este proyecto, ¿no? Y por eso es que la resistencia está apuntando hacia él, no solamente es casual. Y bueno, claro, es muy triste la novela porque se las spoilereo. Es un poco parecido a Un Mundo Feliz, pero más desolador. Digo, no, es un poco parecido a 1984 el final, digamos, es en esos términos. ¿Pero más desolador dijiste? Pues sí, porque es más explícito. Ay, güey, ok. No, pues entonces sí está súper desolado. ¿No? En esta sociedad el castigo final es la lobotomía, básicamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque
esta idea de que la imaginación, bueno, más bien la imaginación es una enfermedad, ¿no? En esta sociedad. Entonces se ha llegado a tal punto que se ha encontrado el lugar en el cerebro en donde la imaginación se despliega. Y entonces ahora ya hay una operación que permite controlarla. Y pues eso básicamente es una lobotomía, ¿no? Claro. Entonces, pues eso acaba pasando en esta sociedad. Muy parecido a Con 1984. este personaje, Sí. ¿no? No me acuerdo si a Winston en 1984 le hacen una lobotomía o si solamente es como que lo rompen psicológicamente con la tortura en el cuarto 101, creo. Ajá. Todo este rollo de la rata y que termina doble pensando, ¿no? Con este rollo Ajá. de cuántos dedos veo, ¿no? 2 más 2 es lo que diga el Estado. Eso está muy cabrón. Porque en 1984 ya no es nada más una crítica a la racionalización, Sino a la sino imposición sí, al de una verdad discurso del totalitario Estado. del Estado, sí. Sí, sí, que incluso puede contravenir la razón. De hecho, en 1984 no está esta como crítica a la racionalización de la ciencia así tan flagrante, No, como no, si no, está en no. Huxley, Ajá. Está más bien la crítica pues, al cambio, a la reescritura constante de la la historia, historia, ¿no? por parte de los poderosos, del poder, ¿no? Y cómo se adecua a las necesidades Discursivas. pero casi que contingentes, Ujú. ¿no? Sí. Y a cómo eso, bueno, y sí, y cómo o sea, cómo la memoria colectiva y el lenguaje son como los instrumentos claves para poder controlar una sociedad, ¿no? Sí, el rollo de la neolengua, ¿no? De que es un lenguaje empobrecido para que la gente no pueda tener ciertos conceptos, ¿no? Y por lo tanto no pueda pensar ciertas cosas. Eso también está muy interesante en 1984. Bueno, pero como ven, nosotros es un antecedente muy importante. Se le preguntó mucho siempre a Orwell y a Huxley si habían Creo que leído. Orwell se hace güey, ¿no? Creo que Orwell Los se dijo, dos se ¿qué? hicieron güey, se Yo, hicieron güey. ¿Qué? ¿nosotros qué? No, es muy difícil, porque además nosotros, bueno, Samiati terminó siendo exiliado ya cuando estuvo Stalin, eh, de Rusia, y de hecho la novela se volvió famosa a partir de que se publicó en Francia, ¿no? Entonces, en los años 30. Entonces, muy probablemente leyeron a Sí. Samiatín. Eh, y bueno, aquí algo interesante es que, por ejemplo, un autor que odiaba profundamente este tipo de especulaciones y que incluso tiene un ensayo, ¿no? Sobre por qué todo lo que escribió Orwell está mal y por qué no es así, Asimov. es Isaac Asimov. Perdón. Porque dice que básicamente Orwell se equivoca en toda su predicción del futuro. Y es como de Orwell no está tratando de predecir el futuro, señor Asimov. Pero bueno, Está tratando de prevenirnos. básicamente, Sobre el ¿no? futuro. Entonces, a Asimov le molestaba mucho este tipo de obras. Yo creo que porque Asimov un poco sí creía en el control racional o sea, ¿no? Y bueno, todo Pues esto sí, de la psicohistoria y mutación, su ¿no? problema, o sea, lo Mutación. problemático que es, Ajá. ¿no? Pero bueno, eso es solamente como un paréntesis. Y bueno, y luego aparte de estas obras clásicas de la ciencia ficción, del canon de Porque la... Asimov, o sea, Asimov esencialmente era una especie de niño rata glorificado por la historia de la ciencia ficción. O sea, ahora perdón, sí ya van a cancelar el perdón, podcast. se tenía que decir y se dijo, ¿no? Era también, era muy cochinón, o sea, era un señor cochino. O sea, Nos van a cancelar el luego podcast. hablamos de esas, Sí, era un señor cochino estilo, no sé. es O una, sea, a Luis C.K. se la dejaron muy cara para lo que hizo sí, sí, si Isaac Asimov, Asimov si lo viviera en pensamos nuestros así. tiempos estaría pero canceladísimo. No existiría su Ajá. carrera, no. Luego hablamos de eso, ¿no? Y O yo, sea, Woody Allen es un señor buena ondita y fresa junto a sí, Isaac Asimov. sí, era un acosador serial, básicamente, ¿no? De hecho, hay quien dice, como Alfred Bester y otros, quienes dicen que en buena parte esta especie de cultura machista que se generó en el seno pues de la subcultura, geek, de la ciencia ficción, de los nerds, ¿no? Vamos a insultar gamers, mujeres y... Que tiende a ser Ajá. todavía muy, muy machista, pues viene realmente, bueno, no que venga de Asimov, no que Asimov la inventara y la propagara, pero sí de un poco de que, De arquetipos parecidos al de sí, Asimov. que eran como, sí, que abusaban, acosaban en las convenciones y tal, y entonces, pues como eran de ellos las grandes figuras, todo eso se callaba, y entonces, pues, las morras, huían de él como de la peste, ¿no? Muchas escritoras ni se le acercaban, ¿no? Probablemente hay escritoras que se salieron del ámbito de la ciencia ficción por el solo hecho de que estaba este señor ahí, ¿no? Entonces,
sí, un gran nombre de la ciencia ficción, la Edad de Oro, Fundación, lo que quieran, pero también, pues también hay que ser un poquito críticos. Yo soy de la idea de que hay que separar al autor de su obra. de la obra, sí, porque Hasta no, cierto punto. sí, porque no sirve nada más la biografía de una persona para interpretar una obra, ¿no? Eso me queda claro, porque entonces estarías considerando la obra como una especie de fenómeno secundario a la psicología de la persona, Claro, que es lo que hace por el eso digo que hasta psicoanálisis cierto punto. freudiano y está de la chingada, ¿no? El pensar con, no, es que todo es una sublimación de una neurosis, ¿no? Y eso es Ujú. lo que da origen al arte, por ejemplo. Es un poco lo mismo, ¿no? Ah, bueno, es porque este güey tenía tal cosa que escribió tal otra. Y pues es reductivo, ¿no? Una obra es mucho más que eso. Entonces sí, hay que separarlas, ¿no? Hasta cierto punto, pero también hay que, en cierto punto, ser un poquito iconoclastas, ¿no? En el sentido de, pues sí, cuestionar a los ídolos, ¿no? Estas figuras que proyectan una gran sombra sobre el presente, pues también hay que cuestionarlas, ¿no? Y creo que Asimov es una de esas figuras que merece ser cuestionada, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero bueno, ya me estoy desviando yo, perdónenme, No, perdónenme. sí, de acuerdo. Como ven, no somos fans de Asimov. ¿Qué piensas, Alex? No has dicho mucho. No, pues estaba aquí Estoy escuchando todo el componiendo desmadre. mi obra, Ah, sí, sí. estoy Sí, sí, aprovechando banda, yo aquí ando, yo, para yo aquí ando. componer. Sí, sí, A mí está me muy cuesta mucho hablar chido sola ese. porque soy como un saltimbanqui, retórico y ayúdenme. Yo ahorita estaba pensando, bueno, haciendo como mi versión ahí de lo que decía Caro, ¿no? Bueno, no, más bien como sumando. Incluso como preguntarles qué opinaban ustedes, porque también dentro de los artículos que estuve ahí buscando y todo ese rollo, ponían Los viajes de Gulliver como también una de las primeras obras de distopía, ¿no? A mí esa novela me gusta muchísimo. Eh, Probablemente lo sea, ¿no? En el sentido de, es una novela aparte de 1726. Y es interesante porque también por las características que ahorita se han mencionado de la crítica, o sea, no sé si una sátira no puede ser una distopía, ¿no? Porque aquí estamos más en el terreno de la sátira, pero también la crítica social es fuertísima, ¿no? En los primeros dos viajes que hace a Lilliput y a Brobdingnag, donde la sociedad está corrompida a madres, ¿no? O sea, están bien pendejos todos, ¿no? O sea, sí son, incluso el hecho de que los ponga como gigantes y enanos, o sea, también es una burla, ¿no? ¿Y cómo pasa de ahí a conocer lo que ya es una utopía con el reino de los caballos, ¿no? Ajá, sí. Eh, Sí, y que incluso es interesante por lo que mencionan de que es terrible el libro de Platón de la República, ¿sabes? Porque sí lo es, pero para Jonathan Swift, pues también con este ideal helenizado, ¿no? De que para él la República de los Caballos es la que más se parece a la sociedad ideada por Platón, que de hecho los caballos conocen la obra de Platón, ¿no? Sí, claro. Y los humanos son unos simios peludos que se avientan caca a la cara, ¿no? Unos a otros. Eh, no sé si puede ser considerada como una de ellas, pero yo creo que rasgos sí tiene, ¿no? Rasgos de una narrativa distópica y también utópica. Justo, Eh, de hecho sí, yo sí creo que justo, y muchos la ponen como un ancestro importante, ¿no? Justo como es como una, pero o sea, en tono satírico, ¿no? sí, 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 sí. Que es como la reserva que tienen muchos para considerarla como de, propiamente dicho, una distopía, ¿no? O como el tono, Sí. ¿no? Y que además es raya también como lo fantástico, digamos, su constitución, ¿no? Su imaginería. Entonces es un Porque poco sí, sí eso, pueden ser ¿no? satíricas, creo yo, las distopías. O sea, pienso, por ejemplo, en Idiocracy, que es una Ah, película claro. sobre esos vatos que se quedan congelados, Sí, son unos exacto, completos exacto. estúpidos, ¿no? Y en el futuro son unos genios porque, pues sí, la humanidad se volvió más pendeja, ¿no? En promedio. Sí, No, sí, sí, sí. pues sí, es como, creo yo que sí, no tiene elementos de distopía, ¿no? A lo mejor no es una distopía directa, como dices tú, en el sentido de que eso sea Ajá, el exacto. problema central, Es más bien como una distopía pero indirecta. es parte como del ambiente en el que están y Sí, claro que claro. están ahí tirando pullas a la sociedad y a, ¿no? A los medios de comunicación y cómo nos vuelven más estúpidos, ¿no? Nada más, por ejemplo, si lo satírico fuera un problema, ninguna obra de Kurt Vonnegut sería ciencia ficción. Bueno, sería una distopía y todas son como distopías. Bueno, no todas, pero muchas Muchas tienen, son distopías indirectas, ¿no? Los Galápagos, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Pues sí Eh, podría pensarse, ¿no? Como una sátira sí, distópica, ¿no? Tal sí, vez. claro, claro, claro.
Y sí, también en eso, en otra de las cosas que mencionaba, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la estética que se ha desarrollado a partir de las distopías, sobre todo en la cinematografía, de la total ausencia o, de los detalles mínimos que existen, por ejemplo, en términos de naturaleza, ¿no? O sea, dentro de ya lo que sería, no sé, el cyberpunk podría ser un género de la distopía, ¿no? Donde tengo entendido. Pues sí, yo creo también sería como, yo creo que sí, todo el cyberpunk, que es una, digamos, una ambientación, creo que tiene tintes distópicos, pues fuertes, ¿no? Yo sí los relacionaría, ¿no? De nuevo con este concepto de la distopía indirecta, ¿no? Y por Pensaría. ejemplo, yo creo que hay ese detalle, ¿no? Ya ven los escenarios que aparecen, pues no sé, o sea, en Akira o ahorita que lo mencionaron, ¿no? Blade Runner, bueno, la novela de Philip K. Dick que sueñan los androides con ovejas eléctricas, esta ausencia de completo de elementos de la naturaleza, ¿no? O sea, árboles, animales, todo está centrado completamente en la tecnología, ¿no? Y en este, que creo que es el tropos también, uno de ellos, ¿no? Muy recurrente en este género, que es el de la constante promesa que no se cumple de parte de de este régimen o los regímenes totalitarios de un mundo mejor, ¿no? Pero la sociedad sigue viviendo pues de la mierda y cada vez vive más culero, ¿no? Y la sobreexplotación completamente de los recursos, ya no solo naturales, ¿no? Sino también del hombre, ¿no? Claro, A ese claro. respecto, por ejemplo, sí quería mencionar también lo de la novela de Esteban, ¿no? De los Onironautas, que a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es de que se explota, o sea, ya no solamente es el hombre así como la máquina biológica que puede trabajar hasta que se canse, ¿no? Sino que también los sueños pueden ser un elemento, ahí está la novela, léanla, es un novelón, de que también los sueños pueden ser explotados en términos del Ajá. capitalismo, ¿no? Y después les o sea, un poco de la trama, o sea, entran en contacto con el nexo, que es esta como, a mí siempre se me figuró una red de Indra que nos conecta, tiene una serie de epidemias de pesadillas, y la cura la tiene solamente una empresa, ¿no? Sí. Oniroko, ¿no? O Ajá. sea, que siento que esa es una de las características distópicas que más sobresalen ahí, ¿no? Que incluso, o sea, detalles como los sueños pueden ser explotados para el beneficio de unos pocos, ¿no? Y de que toda la sociedad termine sumida en una completa, y es que, bueno, sí, una apatía, pero producto de su realidad social, ¿no? O sea, la supresión por completo del individuo, ¿no? Estaba también leyendo una frase de Elias Canetti que puede definir también un poco, eh, es uno de los aspectos de la distopía, ¿no? De que se tiene al individuo o a la masa como un monstruo, y también esta cuestión social, ¿no? De que las clases están, eh, la diferencia de clases está ya tremendamente marcada, ¿no? O sea, tal vez ya no se pueda hacer una distinción más aguda, ¿no? En cuanto a quienes están jodidísimos y a quienes tienen el varo, ¿no? También me venía a la mente una novela que también me gusta muchísimo de Margaret Atwood, Oryx y Craig, Claro. de cómo las empresas, ¿no? Que también como es una crítica a las empresas farmacéuticas, están experimentando, al final llevan a la humanidad a la extinción casi por completo, y cómo estas protegían a sus trabajadores, ¿no? A sus investigadores y los mantenían en una realidad completamente ajena a la del grueso de la población, ¿no? Que vivía, ya lo sabemos, ¿no? Pobreza, sin la capacidad, usted como mencionaba, Caro, ¿no? De dedicarse a otras cosas, ¿no? Como el arte o otras manifestaciones poéticas, ¿no? La música. Que es interesante, ¿no? Como hay varias versiones, ¿no? Dentro de las distopías. O el Estado suprime por completo, como me parece que es en Un Mundo Feliz, todas esas manifestaciones de la imaginación, la literatura, o
se lleva a tal grado de degradación al hombre y a la sociedad que ellos ya ni siquiera pueden pensar en esos términos, ¿no? O sea, hasta parece como algo que los lleva de una manera más orgánica a renunciar a esas expresiones que son tan propias de la especie, ¿no? Y que por eso resulta tan terrible ver que en esas narrativas estén confiscadas por el Estado o suprimidas por el mismo, ¿no? Claro, Sup- perdón, vas a decir, no, No, bueno, sí, no, completamente. Justo por eso hace rato decía que un poco el problema con la distopía, o más bien el problema, el asunto con la distopía era como muy histórico, muy, como que cada época escribe, digamos, la distopía en función de sus propios problemas, ¿no? Porque justo después de Un Mundo Feliz, eh, Un Mundo Feliz es del 32, ¿no? creo que sí. Y esto es interesante, todavía es una novela que seguramente cuando se estaba escribiendo o cuando se estaba planificando todavía no ocurría el crack de la bolsa del 20, o ya estaba, o bueno, cuando se estaba escribiendo seguramente acababa de ocurrir el crack, ¿no? Pero cuando le estaba planificando, etcétera, o sea, es decir, la imaginería, las cosas que él está viendo, criticando, no son, digamos, el crack, ¿no? Es un problema anterior al crack, ¿no? Que tiene más que ver con la eugenesia, con, por ejemplo, el desarrollo de las drogas como las anfetaminas y los antidepresivos que tienen que, ¿no? Que están como queriendo suprimir impulsos y afectividades, que se empiezan a considerar nocivas para la vida, etcétera, ¿no? En el sistema capitalista, pero todavía no está como esta noción tan clara de la problemática del sistema económico, ¿no? Como luego va a estar en otros autores, y es un poco, ya lo que yo voy es que a mí lo que me parece interesante es que escribe en el momento de la crisis, pero no creo que sea una obra de la crisis de la crisis económica. No. Después de esto van a venir obras en donde el problema económico va a ser como muy claro, ¿no? Una obra como muy paradigmática de esto y que me hace pensar en esta novela también de Orris y Craig, muy posterior, ¿no? Es Los Mercaderes del Espacio, ¿no? Que es como esta distopía ultracapitalista, en donde ya la publicidad y la meritocracia ha llegado hasta tal punto, ¿no? Que bueno, vemos, es como, digamos, o sea, ha llegado hasta tal punto que es literalmente una sociedad de corporaciones, o sea, Sí. una sociedad en donde ya no son los estados, sino las corporaciones transgalácticas, ¿no? Las que dominan, digamos, la vida, ¿no? Planetas enteros, satélites Pero además la organización social, la forma en la que los individuos pueden vivir, ¿no? De acuerdo a sus aptitudes, ¿no? Porque si resulta que si estás en la escala más baja, pues vas a ser, digamos, un minero de basura toda tu vida y no vas a poder salir de ahí, porque además ni siquiera vas a tener, que además es interesante porque empiezan a hacer esta crítica sobre la idea del mérito, Sí, ¿no? sí. Entonces, y luego vienen muchas otras obras, Neuromante, etcétera, en donde, y bueno, ya, o sea, justamente el cyberpunk en sí mismo es distópico, ¿no? O sea, no hay cyberpunk que no sea justo, ¿no? Que es como esta onda, o sea, en donde ya lo económico y la diferencia de clase y la supuesta promesa que es lo que dice Alejandro Ronaldo, la supuesta promesa de transformación social y del alcance de la igualdad y de mejores oportunidades, pues es una promesa rota que de hecho con el desarrollo de las fuerzas económicas en realidad las diferencias de clase solamente se han hecho más grandes, ¿no? Que es lo que está, y eso es pues el mundo cyberpunk, ¿no? O sea, siempre está como esta lectura como dialéctica con la realidad y eso es lo que a mí me gusta mucho de la distopía, que es como de las obras más, o sea, no solamente de ciencia ficción, sino de las obras de ficción en donde más puedes entender el contexto histórico desde el que se escribe. ¿Qué más te dicen de su contexto histórico? Sí. Porque están usando el contexto histórico para construirlo, su crítica. Sí. Por un lado eso y por otro también creo yo que son de las que más extrañamiento cognitivo generan, ¿no? O Sí. sea, presentarte esta sociedad que es radicalmente diferente, o sea, por un lado radicalmente diferente de la tuya, pero por otro lado hay cosas muy familiares. Ajá. ¿No? Entonces las cosas familiares empiezas a identificarlas, ¿no? Y empiezas a ver cómo podrían llevar a esas cosas que son radicalmente diferentes y empiezas a ver cosas en la sociedad que no veías antes, ¿no? Y eso pues sí genera reflexión, genera una crítica, ¿no? Creo yo, una crítica política, social, ¿no? Económica. Y por eso yo sí creo que son muy valiosas y también pienso por eso que parece ser que tienen más impacto
en América Latina. O sea, parece ser que la ciencia ficción, por ejemplo, la ciencia ficción dura, realmente no se nos da tanto, ¿no? Como para escribirla, pero tampoco como para leerla, creo. Digo, hay gente a la que le gusta, ¿no? Es respetable, lo que sea. Hay obras muy buenas de ciencia ficción dura, pero sí creo que la gran mayoría de la ciencia ficción que se lee en Latinoamérica tiene más que ver con distopías, ¿no? Bueno, esa es mi apreciación. También pienso que es por las preocupaciones que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Al ser sujeto de colonialismo, ¿no? Objeto de colonialismo y al ser, pues sí, al tener toda esta historia súper complicada con las metrópolis, ¿no? Y al estar siempre un paso atrás de todo. Sí, bueno, aquí nomás una como matiz en el sentido de que hay obras de ciencia ficción dura que son como distopias indirectas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, una que yo no he leído, pero que ahorita está como muy en boga es la del problema de los tres cuerpos, Ajá. ¿no? Que es una distopía, pero en realidad su problema es otro, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, nomás eso para que luego no nos estén diciendo en los comentarios, es que También hay, ficción dura, que son también hay distopías". ciencia ficción dura que es distópica. Sí, bueno, pero o sea, aquí un poco tiene que ver con el foco, ¿no? Ajá. Y si el foco es la organización, o sea, y más bien, pues, bueno, en fin, ¿no? Eh, otra cosa que iba a decir, ya se me fue la onda. Bien cañón. Sí. Bueno, yo ahorita a ver si regresa la cabra. Yo quería decir que también o sea, es bueno el pensamiento, o sea, las novelas distópicas es bueno reflexionar sobre ellas porque uno se da cuenta también de que de que no solo existe el mecanismo de la represión, ¿no? Como en 1984, donde todo es represión, represión, represión hasta anular al individuo, sino que también las mismas fuerzas del mercado y del consumo son disruptivas del individuo, ¿no? Son enajenantes, ¿no? Como en 1984, donde no hay represión, ¿no? No hay un Estado que esté impidiéndole a la gente sentir cosas, ¿no? Pero lo que sí hay es el soma, ¿no? Y todos los artilugios con los que se evaden de la realidad y de los sentimientos que, por supuesto que sienten, porque son seres humanos todavía, ¿no? Pero que no están acostumbrados a enfrentar, ¿no? Están acostumbrados más bien a empujar hacia abajo, ¿no? Con las drogas y demás, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que, o sea, creo que la realidad complicada como suele ser, va por los dos lados, ¿no? Por un lado está como este sistema de hipervigilancia, ¿no? Y de la megadata y todo es la big data y todo ese desmadre, ¿no? Que saben ya dónde estamos, a dónde vamos, qué compramos, ¿no? Y por otro lado está también este rollo de que mediante la publicidad, mediante un control más suave, ¿no? Mediante un poder más suave, te pueden presentar cosas como deseables, como normales, ¿no? Y eso también termina por quizás alejarnos de lo que sería una respuesta humana sana en una sociedad, ¿no? Creo. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves, Alejandro? Sí, no hay de las dos cosas. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí. Bueno, ya en ese sentido no tendría, no se me ocurre algo que agregar. Creo que ya lo dijeron todo, este, muy bien. O sea, toda esta idea de la supresión del individuo, de sus necesidades. Me acordaba ahorita de otro ejemplo, ¿no? Que no es un autor de distopías, bueno, hasta donde conozco, pero que hay en una de sus obras, El retorno de las estrellas de Stanisław Lem, si hay un poco, ¿no? De este malestar con la manera en la que el personaje que regresa, cómo encuentra el mundo, ¿no? Se siente completamente perdido. Y en ese sentido es muy interesante porque si bien no hay una crítica directa los gobiernos o al régimen, porque realmente nunca se le menciona, sí hay un poco tal vez de este sentimiento distópico al pensar que un individuo que regresa a una sociedad que ya no comprende, se siente completamente perdido, ¿no? Y Ujú, también muchas de sus características se van difuminando poco a poco, ¿no? Otro aspecto es de que ahí existe algo que se llama la vetrización, tal vez un poco tomado con el Soma de Huxley, en el que se suprime completamente el sentimiento de violencia, ¿no? En el individuo, ¿no? Y quien no está vetrizado resulta ser casi como un monstruo, ¿no?
O sea, es como el tratamiento Ludovico, ¿no? De la naranja mecánica, ¿te acuerdas? Que impedía que, sí, ¿no? Que para que ya no fuera violento, ¿no? Que les repugne la violencia a uno. Así que te das con. Bueno, no sé cómo funciona en esa que mencionas, Ellen, porque no la he Sí, leído. exacto. Ujú. Sí, 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 es como todo un proceso, ¿no? Al que se ven sometidos. También unos químicos, ¿no? Que se les son insuflados, ¿no? A ellos. De hecho, lo tienen que hacer con cierta periodicidad, ¿no? Órale, ajá. De hecho, cuando descubren que este personaje, como no vivió en esa sociedad, no está betrizado, una de las protagonistas, insisto, queda aterrada, ¿no? O sea, piensa que la va a matar, ¿no? Y es curioso, ¿no? Por la manera en la que ahora se piensa, digo, en la hora de la novela, eh, cómo tiene que actuar la sociedad, los individuos, todas las personas, para que sea llevadera esa misma dinámica, ¿no? Social. No, insisto, bueno, son detalles sobre lo mismo que ya han estado apuntando, ¿no? O sea, las características principales de cómo se trata al individuo y a la masa, ¿no? Dentro de de las novelas, las películas de ciencia ficción distópica, ¿no? Sí, pues sí, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, a lo mejor, es que a lo mejor ya ¿Volvió está la como cámara? fuera de lugar. No, ni siquiera, no. Pero es que siento que nos hemos centrado un chingo en. ¿Puedo decir groserías? Sí. Que nos hemos Entonces, centrado mucho en libros, ajá. ¿no? Cuando uno habla ya de ciencia ficción, realmente el género es como un género multimedio, ¿no? Sí. Entonces, no puedes, o sea, los tropos no se han configurado ni siquiera solo en el mundo de lo literario, ¿no? Sino, y hay como una dialéctica como muy fuerte entre medios. Entonces, sí, de pronto, o sea, también mucha de la estética y de las visiones distópicas se han construido desde el cine, ¿no? Ya, Y claro. entonces de pronto como que eso nos faltó un poquito desde Metrópoli, luego viene como el origen de la distopía noir con Alphaville, ¿no? Que es interesante porque es como una novela, digo, una película muy, muy sencilla, muy barata, que además a mí me gusta mucho porque rompe de alguna manera cierto paradigma que hay de que el cine de autor no puede ser de ciencia ficción, ¿no? Porque qué Mm, más de autor que un cine de Godard, de la Nouvelle Vague, sí, El hecho concepto del cine de autor. básicamente, ¿no? Que además con toda esta idea de la bueno, pues de lo barato, de la iluminación más barata, etcétera, de la sencillez como del set, ¿no? Frente al peso de la historia, etcétera. Este, pues Alphaville, ¿no? Que además no nada más es una obra de ciencia ficción dentro de la Nouvelle Vague, lo cual es como muy interesante para. También está la Truffaut de Fahrenheit. Ah, no, claro, pero eso ya se hizo como bajo otros, o sea, esa no es una novela, una No, obra de la ya se Nouvelle hizo en Vague, Estados Unidos. hizo con un montón de dinero, Sí. con un casting, Sí, bien cabrón, sí, ¿no? sí, no es como tan de la. Pero un poco o sea, porque literalmente es una obra, o sea, es de autor, ¿no? Y es muy barata. Alphaville es una película muy barata. eh, y que además inaugura un subgénero, ¿no? Que es el noir sci-fi, Ajá. ¿no? Que, o sea, es tan importante que nos lleva hasta Blade Runner. O sea, Descartes es Lemmy ujú. Caution Sí, actual, o sí, sea, sí, sí. en Technicolor, Sí, es un ¿no? detective noir en un entorno de ciencia ficción. Y no solo, o sea, pero también está un poco en Neuromante, o sea, como todo ese tropo pasa hacia y Alphaville es una película muy bonita, la verdad, yo les recomiendo que la vean. Se parece mucho, todo mucho de un mundo feliz, ¿no? Ajá. Y obviamente simplifica mucho la historia, aquí solo un poco, además es una obra parisina, claramente en el sentido de que aquí lo que está prohibido es el amor, ¿no? L'amour. Sí. Y ¿No? Y las entonces, reflexiones que haces, por ejemplo, sobre el lenguaje, ¿no? Con esta máquina sí, que tienen ahí, ¿no? En eso. No había reparado en eso que mencionas, y sí es cierto, ahorita me cae el 20, ¿no? De que sí es como una precursora, ¿no? De Blade Runner en ese sentido sí, claro, de ese sí. género. ¿Cómo sería? Como de una ciencia ficción Noir, 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 ¿no? ¿no? Así, Ajá. noir, como de como de la novela negra. detective, ¿no? Es como una mezcla casi de géneros, ¿no? Sí, 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 De, sí, sí, el de- detective que se mueve en ese mundo así, todo culero, ¿no? Lo va desentrañando o sea, pues va mostrándonos, ¿no? Mundo Como todos los criminal, recovecos que va así. Ajá. teniendo. Sí. Y también es cierto eso que dices, ¿no? Porque ahorita que hablaba yo al principio de toda la estética que, o sea, personalmente tengo en mi imaginario, pues seguramente muchísima gente más, o sea, me recuerda y me remite a Metrópolis, ¿no? Ujú. Claro. De Fritz Lang. O sea, sí es cierto, ¿no? El poder que tuvo ahí el cine de sí establecer, por lo menos en términos
pues de la arquitectura, digamos, de los escenarios, se estableció completamente y puta, yo creo que sigue, ¿no? Yo creo que sí he visto películas, o sea, de hace unos pocos años que mantienen esto, eh, Poco más o esto, menos así, ¿no? O sí, sea, ¿no? Estas arquitecturas con esos puntos de fuga tan característicos también, eh, que también retoman, yo creo, del expresionismo alemán, ¿no? Y de los italianos, de los futuristas italianos también. Mucho de la arquitectura futurista italiana. sí, Y claro que está muy influida a su vez del expresionismo, parece arte ellos, ¿no? conceptual de Metrópolis, ¿no? Sí. Así, ajá. Las figuraciones de Virgilio Marchi o de Saint-Elia, ¿no? De estos arquitectos de Mussolini. Sí, y bueno, eso también, como el cine también ha generado grandes tropos, ¿no? Del género distópico, ¿no? No, nada más, no, o sea, Alphabet, luego también, por ejemplo, pues el Soylent Verde que viene de hasta, de, ¿no? Cuando el futuro nos Claro. alcanza, o sea, mucha Ujú. de la idea de distopía que es más popular, digamos, ¿no? Entre la banda que es menos afín a la literatura de ciencia ficción, pues viene del cine, ¿no? Robocop, Claro, Robocop. es, No, pues creo no, que Terminator hasta el planeta de mismo, los el simios planeta de viene los de un poco de simios, un eso, ¿no? poco. Y hasta los más contemporáneos, ¿no? Que de pronto a mí como que las distopías más modernas, cineras, ¿no? Que yo creo que hay mejores ejemplos en el mundo de los videojuegos, Mm. ¿no? O sea, tú hablas, por ejemplo, como de Equilibrium, ¿no? En el cine, que no está tan buena, ¿no? El que disparan así, tiene como un kung fu con pistolas. Son cosas más relevantes como los Juegos del Hambre Ah, ya, claro. Ajá. o el El juego juego del del calamar. calamar. No, que ahí el problema es que es como una crítica muy superficial, ¿no? Es como, sí, es muy, sí, el capitalismo que nos lleva a matarnos como perros, o sea, sí, pero no te están diciendo sobre qué está esto, todo esto, ¿no? Ah, bueno, Y ajá. entonces eso lo vuelve como medio superficial para mi gusto, pero pues entiendo, pues, las nuevas Ah, generaciones piensan diferente a uno, y ¿no? además esta como disonancia que tiene, que es por un lado, mira lo horrible que es el capitalismo que nos lleva a matarnos unos a otros, pero mira las tripas y los sesos de ese mar que estamos, ¿no? Desmembrando. Sí, O sea, debo sentirme como atraído por el gore o debo sentirme, ¿no? Repelido por la sociedad que lo hace posible, ¿no? Estoy como un poquito... sí, eso es interesante, ¿no? Ajá. Cómo explotaron más bien uno de los aspectos, como dice Caro, más, Comerciales pues o... más chafones, ¿no? Que se puede expresar como la violencia inherente a una sociedad distópica, ¿no? Y es lo Ajá, que Pues sí, explotaron, por ejemplo, en una serie como la del Calamar, ¿no? Se claro. me hace bien pedorra, ¿no? A mí se me hace que hasta Rollerball está más padre, no sé, esta película de los 70 que se llama Rollerball ah, sobre, padre. sobre un, si puedes ver, Los que son patinadores, ajá, ah, hay dos está versiones, hay padrísima. una del 2000 y cacho que no está tan buena, y la buena es de los 70, y es, sí, un futuro distópico en el que existe este deporte que se llama Rollerball, que es súper Muy brutal, y buena. van patinando, o sea, van unos patinando, otros van en unas motos, Es como un roller y derby es como un rudo, roller derby rudo, de la muerte, ¿no? rudo. Se van matando, hay, no sé, explosiones, choques, cosas, ¿no? Y justo el tema de que no puede haber personalidades fuertes, ¿no? Porque la masa lo subsume todo, el problema de que los sentimientos también están reprimidos. Está buena, o sea, es interesante, creo yo. En los 70 en Hollywood se produjo muy buen cine distópico, ¿no? Pienso también en Day of Bay, de Carpenter. Ah, They Live, They Perdón, Live, sí, sí, They sí. Live, sí. Esta de los lentes que te permiten ver como la realidad de los reptilianos, ¿no? Entonces te ves los espectaculares y se consume, ¿no? Y no, que hay hasta memes, a ver si la puedes también por ahí buscar. Se llama Ellos Viven, They Live, Es una de gran Carpenter. película. También Ah, es como, claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Sí, eh, la de Rollerball, esa sí no la he visto, esta última sí, pero no la recuerdo muy bien, pero cierto, sí, sí, también ya dije, ah, es esa. Y es que sí, es interesante que todavía sigue causando muchísima fascinación, ¿no? Todo lo que plantean las distopías. Igual, para prueba, bueno, eso del juego del calamar, ¿no? Hace poco, pero también, de manera más reciente, pues, ¿qué fue no sé si de este año o apenas del pasado? Por ejemplo, The Last of Us, ¿no? Que también está basado en un videojuego y que fue pues un exitazo la serie, ¿no? sí. Y que tiene todos los elementos, ¿no? O sea, un evento biológico que crea zombies, ¿no? Pero ahora a partir de hongos y deviene en una, este,
que es Pues como una... posapocalipsis ese pedo, ¿no? Como... Yo ahí sí, fíjate que no, o sea, yo pienso que lo posapocalíptico es diferente a lo distópico, pero esa es mi opinión. No, no, Bueno, no. aquí yo veía, por ejemplo, lo que surge de todo esto, que es es que esa fue la palabra, no, Ah, el como los, régimen militarista, ¿no? Ah, sí. claro. Ah, bueno, eso sí es, o sea, sí, claro, son como microdistopías dentro del mundo postapocalíptico, ¿no? De alguna manera, sí. Sí, ¿no? Y Sí, las guerras civiles interinas, ¿no? En cada uno de los estados de ahí del Gabacho, ¿no? Cómo unos sí se apoderan, son más culeros que los otros La güeyes. lucha por los es- recursos. la resistencia, sí, 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 sí. sí, todo ese pedo, ¿no? sí. Vamos Pero, de los porque caníbales, la resistencia, ¿cuál Sí, resistencia? tiene un poco las dos cosas, ¿no? Como que hasta el punto en que los zombies llegan a ser como el problema secundario, ¿no? Así como que Ujú. son más peligrosos los Otros Edward, humanos. sí. Como decía mi abuelita, no hay que tenerle miedo a los vivos. sí, sí, sí. No hay que tener Sí, miedo a los man. muertos. A los no, mi abuela decía hay que tenerle miedo a los Ah, sí, es que vivos. te entendí, no hay que tenerle miedo. No, hay que tenerle miedo a los vivos, me decía. A los muertos que esos Los ya muertos están que. enterrados. Ajá. Pues sí, ahí andas porque creo que te estamos perdiendo en la señal con No, este aquí ando. congeladillo. Ah, órale. Ay, mira, Aquí, ahí. ya te ahí estás bien. Y bueno, están también ya las más, o sea, bueno, Matrix no es como tal una, ay, no sé, porque Y yo creo que es otras cosas es más que que una Matrix no. distopía, no sé. Pero por ejemplo, Dark City, que es un poquito antes de Matrix, sí, no, entra un poco más como, Ah, bueno, sí, sí, hay un ¿no? O orden sea, hay como también, sí, sí. que está moviendo las cosas, que no te puedes escapar de Y él. bueno, hasta los hijos del hombre, ¿no? Los hombres, Mad Max no, Mad Max es post-apocalíptico. O sea, es que voy con esto de que a mí me cuesta de pronto como separarlo, ¿no? Como que uno se va con la finta, todo lo post-apocalíptico es distópico, pero no necesariamente. Mad Max no es una distopía. Es más bien al contrario, es el caos del post-apocalipsis, ¿no? sí, o sea, bueno, hay como estas Sí, bueno, sociedades los que son que muy tienen basadas el en agua otra, guardada, pero no es pero como no un régimen, ajá. un gobierno, Uno un se puede estado. salir de esos regímenes y a menos que te encierren en una jaula, pero Sí, o no, sea, en general ajá, no es como que ellos controlen todo, ¿no? Pueden exacto, ser como fragmentos de... exacto. Sí, a Yo, mí también luego me causa conflicto esa distinción, como dice Caro, ¿no? Entre, eh, o sea, el género postapocalíptico y las distopías, ¿no? Sí, porque Porque muchas veces sí están juntas, ¿no? O una es consecuencia de la otra dentro del mismo recurso, del argumento, sí, película, libro, etcétera, ¿no? sí, creo que eso es una diferencia importante de las distopías más contemporáneas a las distopías de antes, que las de ahora consideran mucho el factor apocalíptico. factor climático. O sea, pero el que haya una gran coyuntura gigantesca, El digamos. cuento de la criada. Ah, bueno, claro, no, sí, pero Pero también tiene una coyuntura climática. sí, que es que, o sea, y como Están biológica. haciendo menos niños, Ajá. ¿no? Parte de Estados Unidos es un desierto radioactivo y entonces en ese No, lo del desierto radioactivo es a ambiente, consecuencia de que los de Gilead sí, pues, bombardean. pero ya cuando está Ah, establecido parte, es un sí, desierto claro, radioactivo claro, claro, sí, inhabitable. sí, claro, 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 sí. Sí, sí, no, claro. Pero a lo que voy es que como que las distopías más contemporáneas, me estoy pensando de los 80 hacia acá, parten de la idea de que hay como una gran catástrofe Ah, bueno, que rompe el orden normal. O sea, y eso es interesante porque antes. pareciera que las más contemporáneas apelan a que lo que tenemos ahora no es tan malo pensando en lo que podría venir si todo se rompiera. Eso a mí me preocupa desde el punto de vista de lo que dice de nuestra visión del mundo, ¿no? Porque las de antes no eran tanto como que pase algo que destruye el mundo, sino si las cosas siguen el orden actual de desarrollos históricos, no sé, la Guerra Fría, si llega a su punto máximo, o sea, si las cosas siguen como van, vamos a llegar, o sea, no es o sea, no es, Extrapolado. lo que están problematizando es el progreso como se está dando, Sí. ¿no? Y ahora pareciera que lo que se está como previniendo es que se rompa el orden mundial. Bueno, a lo mejor yo lo estoy leyendo mal ahorita, Pues sí, ¿no? porque también un orden, o sea, la Porque ruptura del orden ecológico acarrearía como una serie de sí, consecuencias. pero parece que hay como un gran miedo justamente de la ruptura del orden actual, justo a causa de lo que parece inminente, que es que además eso ya es como que se está generalizando, ¿no? Antes había como muchos factores, en la ficción había muchos factores de cataclismo, ¿no? Puede ser una conflagración, puede ser un meteorito, puede ser un pedo económico, social, ¿no? Pero ahora como que casi todo el mundo se está yendo hacia el pedo ecológico, porque ¿en qué estamos, Ya ni no? siquiera un desastre atómico, es como No, más bien un pedo ecológico, sí.
No, un desastre atómico ya, no, pues no, No es como nuestra principal preocupación en estos no. tiempos. Ajá. Y eso dice mucho de la época. Y pues ya llevamos una horita. Pues es hora de despedirnos. No sé si tengan algún comentario ya para finalizar. Caro, No, ¿tienes algún comentario? ¿No? no, pues ya hablé mucho. ¿Qué distopías les Yo, gustan, chicos? Ya, sí, comenten. Ahorita que mencionaba, Caro, esto último, sobre cómo se muestra una realidad a la que no se debe llegar, o de toda esta cuestión de los problemas que implica esta idea del progreso desmedido, ¿no? O sea, es una anécdota nada más aquí colateral, pero pues, que cómo funciona eso en la imaginación. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, a pesar de que es muy pequeño, hay un chingo de coches, pero un chingo, ¿no? ah, Y sí, evidentemente se privilegia la vialidad en los automóviles, ¿no? Y yo me acuerdo que era una ciudad que estaba muy limpia en términos del aire, ¿no? Ahorita ya la ves y ya se alcanzan a ver varios días en la semana, pues esa nata inmunda, ¿no? En el horizonte. Eh, pero lo curioso es que cuando tú criticas, o ya sea hablando con la gente o en las redes sociales, ¿no? La misma gente de Aguascalientes dice, ay, pero pues lo bueno es que no estamos como en el DF, ¿no? O ni que fuéramos el DF o cosas así, dice. Y precisamente con esta idea de prevenir es de, no mames, pendejo. O sea, ¿para qué te quieres esperar a estar valiendo verga, güey? O sea, tener ese tipo de problemas en una ciudad tan pequeña, cuando, ya sabes, empiezas, ¿no? Puedes Pensemos en empezar a otro tomar tipo de, precauciones ahorita, claro, ¿no? sí, exacto, ¿no? Pensemos en otro tipo de movilidad, ¿no? Pero pues aquí también a la banda le encanta tener el coche, porque también el transporte público es una mierda, este, la gente no se queja, y cosas así, ¿no? Entonces, como que hay un pedo medio distópico, ¿no? Ahí, medio extraño y culerón, ¿no? Pero bueno, Sí, ya sería como mi comentario final, ¿no? sí, detecte su distopía, ¿no? Detecte los elementos distópicos. Eso, sí, que nos pongan en los comentarios qué elementos distópicos distinguen ya en la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. a mí me pasaba, por ejemplo, de morra, que me empezó a gustar un montón las distopías tipo Huxley, tipo Samiatín, y así, porque yo las leía y decía, es que es como lo que me da miedo del PRI, ¿no? Como, como que yo sentía de todo eso, ¿no? Como, y Sí, pues, sí. y eso, ¿no? Tal vez por eso a los latinos nos gusta tanto esta onda de, Sí, porque de alguna manera nosotros sí vivimos, que es algo que de pronto los gringos no ven, que mientras ellos han vivido todo su bienestar de décadas y, oh, sí, la Guerra Fría es nuestro principal problema, malditos rusos, o sea, mientras ellos estaban en todo este mundo, nosotros estamos viviendo la distopía, ¿no? Como de su basura, de los conflictos como periféricos, terciarizados de la Guerra Fría, ¿no? En nuestros países, ¿no? Los problemas de distribución, los bloqueos económicos, o sea, o sea, como que la historia de las, o sea, uno, es interesante porque de pronto los norteamericanos no lo ven, ¿no? No ven, pues dicen, no, ¿por qué a ustedes les gustan tanto estas cosas deprimentes? Es que no, es que es como el mood que, no es que nos guste, es familiar, claro. no es afín, o sea, lo siento como el mundo en el que he vivido y que me causa un montón de pavor y que pienso que va a seguir siendo así, ¿no? O sea, porque así he vivido, porque soy latina. No, Sí, bueno, perdón, Sí, no, y sí. creo que eso es algo interesante, que es casi como que yo diría que es el género de o sea, porque además se dice mucho, en Latinoamérica no hay ciencia ficción, porque además no hay ciencia, o etc., Es lo ¿no? que dice Volpi, ¿no? Es lo que anda diciendo Jorge Volpi por ahí en donde le presten un micrófono, Bueno, en fin, lo no, dice. dale, pero pero ese güey dice puras mamadas, ¿no? Pues sí, sí, un poco sí, la verdad sí. O sea, Me cae mal. sí, yo tengo sentimientos encontrados porque tuve clases con él en la facultad, me caía bien cuando tomaba clases con él en la facultad y pues leí libros, o sea, de hecho a mí me empezó a gustar la ciencia ficción por su clase, básicamente, la neta, hace 15 años, ¿no? Pero luego dice cada cosa que, ay, güey, o sea, es muy panista el señor, la verdad. Y se ha sabido acomodar siempre con el régimen que esté, ¿no? Siempre ha tenido un con este no tanto, pero funcionario. sí. Y pues nada, ese güey no le pierde nunca, ¿no? Y pues lo otro es que viene de la aristocracia intelectual mexicana y es bien difícil como,
Ya, o sea, a mí ya me cuesta mucho, la neta, a lo mejor es un problema de No clase. viven en la misma realidad. Me cuesta mucho viven en una- tomarlos en serio ya, y eso sí es un problema porque creo que a mucha gente le está pasando y por eso la academia está enfrentándose a tantos problemas que ya me cuesta trabajo tomarme en serio a gente que sí tiene mucha preparación y lo que tú quieras, pero la única razón por la que ellos pueden hacer eso es porque son privilegios, es porque tienen dinero, sus papás tenían dinero, su familia está empoderada, está emparentada con políticos, o sea, y eso es para todos lados, ¿eh? PRI, PAN, PRD, Morena, o sea, hoy la aristocracia intelectual de hoy es Morena. Morena, ¿no? Completamente, ¿no? Y vayan sino a la Facultad de Filosofía y Letras a ver quién rige el Colegio de Historia, ¿no? ¿No será la hija de Claudia Sheinbaum? No lo sé, no lo sé. Ah, bueno, la neta, ¿no? Sí, a Pero huevo. a lo que voy es que eso, a mí ya me molesta, me cuesta mucho trabajo tomarlos en serio, porque es como de, ay, güey, sí, no, bueno, Tú sí. no sabes en cuánto está el kilo de O tortilla. sea, ay, sí, ¿Qué no. vas a venir a decir sobre la realidad que vivo? Sí, Si el la pedo es cuando desconoces empieza ya completamente, güey. a querer hablar de ese tipo de cosas así, ¿no? Y, Como si fueran redentores sociales y todo eso así de, güey, mira, ya En Busca de Klingsor estuvo chido y ya, güey, ¿no? O sea, Y justo lo que no ven es, bueno, ¿por qué los latinos sí leen ciencia ficción? Escriben ciencia ficción. De hecho, hay un movimiento importante ahorita con la ciencia ficción. Incluso interesante porque está como que es un género que la gente se apropió más que otros géneros que están como muy cooptados por el mundo académico y por las redes y mafias editoriales, ¿no? Este, y se está haciendo, y es muy distópica. ¿Y por qué? Bueno, pues porque somos latinos. Vivimos en la distopía desde hace 100 años, básicamente. 150 años, ¿no? Tenemos en la distopía aquí. Pues sí, esa es la conclusión del día de hoy. Llevamos 150 años en la distopía, querido Radio Escucha. Este, redes. Ya, vamos con las redes, Nuestro ¿no? podcast es bien Para evitar deprimente, güey. la hora de la depresión. Para el domingo, no acuerdo que lo tratamos No, los quedamos el el lunes, lunes entonces yo para que no deprima a la gente el domingo. sí, es para que se preparen para la semana, ¿no? Se deprime más el lunes y ya, el resto de la Ya, semana le va a ser más leve porque ya se deprimió bien cabrón el lunes, ¿no? solo va a ser que Por- llegue el sábado ya. Mejoramos su semana por contraste, ¿no? Lo deprimimos tanto que el resto de semana va a estar bien chido. ándale, sí. Digan, chale, ya escuchando a estos güeyes, creo que mi trabajo no está tan culero, ¿no? Un Sí. pedo así. Y por lo menos tengo trabajo. Sí. ¿No? Ya. Ay, Chale, güey. sí, sí, sí. Pues bueno, amigos, hay que irnos despidiendo. Tus redes, Alejandro. Facebook, Instagram, Alejandro Velázquez, hay Bien. merengues. ¿Todavía no estás en Threads? ¿No te has metido a ese pedo? No, fíjate que no, apenas me enteré hace poquito de que existía. Pero salió esta Oye, me voy semana. a echar un Yo me metí, clavado. pero ni he publicado nada porque ¿Tú ya te das cuenta de no lo tres? entiendo. Sí. Me metí 15 minutos, lo vi y dije, ay, bueno, luego ahí publico algo. Ya. ¿No te das Eh, cuenta? Otra red que ya era más popular que se llama Mamut. Se llama, no, ay, híjole, ya se me fue. Mastodon. Ah, ay, bueno, es lo Mastodon, mismo sí. casi. Ajá. Bueno, yo estoy como Grifo Editorial en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, pues ya no subimos nada en Twitter porque nos caga Elon Musk, siempre lo decimos. Y Porque no nos gusta la distopía global. no nos gusta su distopía. Y pues nada, síganos, compren Los Onironautas, de Alejandro ya la recomendó, no pueden pedir mejor aval que ese. Entonces, ya anímense. Y pues nada, aquí estamos. Dinos. que quede claro, nadie me pagó por hacer esa referencia, ¿eh? ¡Ah! Para que no se vaya a prestar a malas Sí, no, interpretaciones. Neta, al Chile, cuando se propuso el tema, tú, todos modos, netamente fue de las primeras horas en las que te pensé. van a decir, tú que cobras ahí la millonada en limitos, Ajá, ¿no? Con todo lo que nos cae del dinerazo de los Patreons y, ¿no? Ni siquiera sí, tenemos Ni Patreon. siquiera, ya tenemos monetizado el canal porque no hemos llegado Al número de vistas necesario para ello. sí, Pero o bueno, sea, entonces, sí, o o sea, sea, es una recomendación genuina, ¿no? Honesta, o sea, bien sentida, neta. Eso que sí y quede claro. yo te lo agradezco un chingo y sí, no le estoy pagando. No me alcanzaría, o sea, seamos realistas, no me alcanzaría para este tipo de publicidad, gente, ¿no? Este, y pues sí, muchas gracias. Ya estamos, ¿verdad? ¿Tú todavía no tienes tu red? Todavía no te siguen. Bueno, todavía no sigan acá. Es que no me gusta el Instagram, no saco fotos de nada, yo Es difícil, sí, abruma Instagram, y... se conoce ahí porque, O ajá. sea, no saco fotos, güey, qué pedo.
soy más de quejarme o publicar memes, entonces como que Instagram no me es tan útil. Ajá, Sí, pero bueno, sí. estamos ya, Dimítrofe, llegamos al capítulo 10 sorprendentemente. Seguimos, no nos han cancelado, a ver quién sabe con el de hoy. Ay, Pues, sí, los seguidores de Isaac vámonos. Asimov nos van a pegar. Sí, ¿no? Ajá. Sí, no les gusta lo que dijimos de Isaac Asimov, pongan su dislike y comenten. Y compartan con otros fans de Miren Isaac estos Asimov. estúpidos. Miren lo que están diciendo sobre nuestro ídolo, ¿no? Entonces hagan eso. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos. Bye.